Una alabanza para el Señor, otra alabanza para Él. Amén. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos. Y el mensaje que vamos a mirar hoy se llama unánimes en lo que hacemos. A ver, dígalo conmigo. Unánimes en lo que hacemos. Dígale a su hermano. Una vez más, dígaselo. Amén. Unánimes en lo que hacemos. Y este es el segundo mensaje de una serie de 3 mensajes que les anuncié el domingo que iba a predicar. El primer mensaje se llamó unánimes en lo que creemos. Amén. ¿Y qué es lo que creemos? Creemos que Dios es uno y uno su nombre. Creemos que el nombre del único Dios es Jesús. Creemos que ese es el único nombre dado a los hombres para ser salvos. Creemos en el bautismo en el nombre de Jesús. Creemos que para poder llegar al cielo hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que nacer de nuevo, hay que ser bautizados en el nombre de Jesús, hay que vivir en santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. A ver, ¿cuántos esperan al Señor? Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos en el reino milenial. Reinaremos con Cristo 1000 años sobre la tierra. Y también creemos en el reino eterno de Cristo, donde viviremos, reinaremos, les serviremos al Señor, seremos sacerdotes y estaremos con Él para siempre. Amén. También creemos que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva y nueva Jerusalén. Y que en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva, mora la justicia. Y que allí ya no habrá llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado ya. Gloria al Señor. Todo eso es lo que creemos. Ahora entonces, unánimes en lo que hacemos. La pregunta es, ¿qué hizo Cristo Jesús en los días de su carne? Los días de su carne fueron 33 años. Y en los días de su carne Él tuvo un ministerio más o menos de 3 a 3 años y medio aproximadamente. ¿Qué hizo Jesús en ese tiempo? ¿Qué hizo mientras estuvo en ese cuerpo físico? ¿Qué hicieron los apóstoles después de Él? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos hoy o debemos hacer hoy? Y sabe que entender estas cosas es muy importante. Estar unánimes en lo que hacemos es muy importante porque esto le da sentido a nuestra vida cristiana. Esto le da sabor a la vida cristiana. Esto nos ayuda a disfrutar la salvación y nos ayuda a entender también cuál es nuestra misión hoy en el mundo que nosotros tenemos como iglesia. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús en los días de su carne? A ver, ¿qué han leído ustedes en los evangelios? ¿Qué hizo Él? Milagros. ¿Qué más hizo?
Predicar el evangelio. ¿Qué más? ¿Y ya? Sanar enfermos. ¿Cómo? Predicó que la gente se arrepintiera. Sí, una vez dijo, o muchas veces diría, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué más, hermano Dairo? Predicar el reino de los cielos. A ver. Esos discípulos, eso es interesante. Evangelizar. Multiplicó panes y peces, hizo milagros. ¿Qué más decía por acá? Estableció la iglesia. Eso es bien interesante también. Bueno, todo eso está muy bien. Pero antes de hacer esas cosas, dése cuenta que Cristo en los días de su carne, lo primero que hizo fue ayunar. Antes de hacer milagros, antes de predicar, lo primero que hizo fue ayunar. ¿Sí lo han leído? ¿Cuánto tiempo ayunó? 40 días y 40 noches. ¿A cuánto les gustaría ayunar? Bueno, no 40 días o 40 noches, pero si usted va a empezar en el programa de ayuno, pues no empiece con 40, empiece con 1, ¿cierto? Porque si empieza con 40, quién sabe cómo le va. Pero sí puede empezar con 1, con 1. Ese es un ejercicio espiritual que en la iglesia debemos hacer hoy. Cristo también oró. Antes de hacer milagros, antes de hacer maravillas, Él oró. Ayunó, oró. Y luego ya vino el ministerio de milagros, el ministerio de predicación, de enseñanza del evangelio, de expulsión de demonios que estaban en las personas y de llamar a ser y enviar discípulos. Entonces mire todo ese ministerio de Cristo Jesús. Mateo capítulo 4 nos habla de esto. Vamos a mirar Mateo 4 verso 1 y 2. Mire cómo dice la escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ojo con esto, que algunos dicen lo que se imaginan. Y alguna vez alguno por ahí dijo que a Jesús se lo llevó el diablo. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Hay que decir las cosas como la Biblia las dice. El Espíritu Santo de Cristo lo llevó a él al desierto. Y allí ayunó 40 días y 40 noches. Y en ese tiempo de ayuno, entonces vino el tentador, el Satán. Vino el enemigo de nuestras almas para tenderle trampas. Ahora hay que entender que Cristo ayunó como hombre, no como Dios. Porque como Dios, a Dios no le da hambre. Como Dios, a Dios no le dan deseos de comer panes ni pescado. Porque Él es espíritu. Y no necesita de alimento material para ser, para existir. Él es espíritu absoluto, Él es espíritu eterno, Él es espíritu todopoderoso. Cristo como hombre ayunó 40 días, 40 noches.
Cristo como hombre oró. Porque Él no vino a enfrentar al Satán como Dios, porque el Satán no es rival para Dios. El Satán no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene grandeza para enfrentarse a Dios. El único grande, el único todopoderoso es Cristo Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Alguien dijo por ahí que si Cristo hubiera enfrentado al Satán como Dios, eso hubiera sido la pelea de tigre con burro amarrado. Imagínense qué tan difícil para un tigre comerse un burro amarrado. Salta sobre él y se lo manduquea de una vez. Ya. El diablo no es rival para Dios. Más bien Dios se manifestó en carne. Vino como hombre, vino semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y como hombre enfrentó al Satán, porque el Satán era el hombre fuerte que estaba guardando su palacio, que tenía unas armas en que confiaba. Esas armas eran el pecado, era la muerte, eran la condenación, era el temor, era la esclavitud, era la cárcel. Él tenía esas armas amedrentando al ser humano durante 4000 años, desde Adán hasta Cristo. Pero ¿qué hizo Cristo, el más fuerte? Vino y venció al hombre fuerte, vino y lo ató, le quitó las armas en que confiaba y repartió el botín. El botín éramos usted y yo, que estábamos en el palacio del Satán, pero el Cristo de la gloria vino a buscarnos, vino a libertarnos, vino a salvarnos, y Él lo logró mediante su gloriosa obra de redención en la cruz del Calvario. Si usted es redimido, alábelo con ese aplauso a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces mire, antes del Jordán, antes del bautismo de Cristo, antes de ser ungido con el Espíritu Santo y con poder, no hay un ministerio de predicación. No hay un ministerio de milagros. Los milagros, la predicación, la enseñanza vinieron después del Jordán. Lucas capítulo 4 nos habla de esto. Verso 14 y 15, mire cómo dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Mire bien, después de ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, y después de vencer al tentador y vencer toda tentación, Jesús volvió a Galilea en el poder, aleluya, del Espíritu. Todos digan conmigo, en el poder del Espíritu. Dígale a su hermano, en el poder del Espíritu. Hermanos, ahí es donde necesitamos vivir nosotros, en el poder del Espíritu. Porque cuando no estamos en el poder del Espíritu, sino que estamos en la carne y pensamos conforme a la carne y obramos conforme a la carne, ahí es donde nos da rabia muy fácilmente. A nadie dice amén. Ahí es donde nos dan ganas de empuñar la mano. Ahí es donde comenzamos a decir cosas que después nos pesan haberlas dicho. Y hombre, ¿yo por qué dije eso?
yo no debí haber hablado así. Ahí es donde levantamos la voz fácilmente, fruncimos el ceño. Ahí es donde, hermanos, nosotros nos airamos y en medio de la ira dice la Biblia que no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros necesitamos movernos en el poder del Espíritu. Pero para que eso ocurra, necesitamos ir en esa misma línea de Cristo. Necesitamos entrar profundo en el ayuno. Bueno, los espero el domingo en el ayuno. Mira a su hermano y dígale, lo espero el domingo en el ayuno. Claro, buscando el rostro, buscando la presencia del Señor. Cuando entramos en ayuno, cuando entramos en oración, cuando nos movemos en el poder del Espíritu, ocurren cosas grandes. Ocurren maravillas. Podemos ver la gloria de Dios. Marcos capítulo 9, verso 23. Miren lo que ocurrió. Usted sabe que por allá había un padre de familia que tenía un muchacho endemoniado. Se lo había llevado a los discípulos y los discípulos no habían podido sacar fuera ese demonio. Mientras ellos estaban lidiando con ese endemoniado, Jesús estaba en el monte con 3 de sus discípulos, con Pedro, Juan y Jacobo, transfigurándose delante de ellos, mostrándoles su gloria, su poder, revelándoles que Él es el Padre eterno manifestado en carne. Cuando Jesús descendió con ellos del monte, entonces vinieron a ponerle la queja. Ese padre de familia vino donde Jesús a ponerle la queja y vino a decirle lo que había pasado, que había traído su muchacho atormentado por ese demonio, pero que esos discípulos de él no habían podido echarlo fuera. Y entonces le dijo a Jesús, si puedes ayudarnos, haz algo por nosotros. Pero lo dijo así en duda, si puedes. Hermano, cuando usted le pida ayuda al Señor, no lo haga dudando. Hágalo con fe. Hágalo creyendo. Porque al Señor le agrada la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, de tal manera que los que se acercan a Él deben creer que en Él hay respuesta, que en Él hay solución, que en Él hay provisión, que en Él hay bendición. Esto le agrada al Señor. Ante ese titubeo, ante esa duda de ese padre de familia, mire verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa palabra de Jesús lo redarguyó, lo hizo reconocer el error. Y entonces inmediatamente ese padre de familia tuvo que clamar y decir, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué poderosa es la palabra de Cristo, que nos redarguye, que nos corrige, que nos hace cambiar. Y entonces Jesús con su poder tomó al muchacho y entonces reprendió a ese espíritu, le ordenó a ese espíritu inmundo que saliera de él. Le dijo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Y al instante se sacudió y se desmayó, y la gente ya estaban chismeando, ya estaban hablando mal. Se murió. Está muerto, ¿sí ve? Se murió. Porque la gente para chismear y hablar mal están ahí pendientes.
Están ahí. Se metió a ese evangelio. Mire cómo está. Está enfermo, está arruinado, está llevado. ¿Sí ve cómo está? Y no pueden creer que es que el Señor a veces permite ciertas cosas para Él glorificarse en nuestra vida, para Él mostrar lo abundante de su gracia. Este muchacho no estaba muerto. Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y él se levantó enseguida. El Señor hizo un milagro de liberación en él. Y los discípulos estaban achantados, estaban avergonzados. Y mire lo que dice ahí en el verso 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron delante de todos. ¿Sí le preguntaron delante de todos? ¿Dónde le preguntaron? Aparte, donde nadie los escuchara, donde nadie los viera. Sí, porque yo le digo la verdad, que uno vaya a echar fuera un demonio y no logre echarlo, uno queda como achantado. ¿O usted no quedaría como achantado? Y si ahí le pasa como a ese del libro de los Hechos, esos hijos de Sebas que pusieron a echar fuera por allá un demonio y el demonio saltó encima de ellos y los desvistió, los arañó, los despelucó. Ahí sí que queda más achantado todavía. Por eso es que algunos cuando llega la hora del endemoniado salen huyendo. Ay, pastor, Dios lo bendiga. Como para uno cerrar la puerta de la iglesia y cuál le bendiga, venga que vamos a sacar fuera este demonio. Y si no sabe, venga, le enseño. Bendito sea el Señor. Y entonces ellos aparte le preguntaron, ¿qué le preguntaron? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, a ver, ¿qué les respondió Jesús? Este género con nada puede salir, sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Con nada puede salir. No sale con masajes, no sale a las cachetadas, porque algunos quieren sacar demonios con estuche y todo. No sale con pastillitas, con inyecciones. A un hospital llevan un endemoniado y allá qué pastillita le pudieran dar para sacarle el demonio. Cuando más le ponen un sedante y queda ahí sedado, pero cuando ya le pasa el efecto del sedante, vuelve y se le alborota el demonio. Y de pronto hasta más. Se lo llevan para la iglesia católica y allá le dan ¿qué? Galleta con vino y ¿qué? No le sirve. Léale cualquier libro de psicología, no le sirve. Dele cualquier consejo de autosuperación, autoayuda, no le sirve. Porque Jesús lo dijo. Este género con nada puede salir. Con nada, ¿sí entiende usted? Con nada puede salir. Párelo, acuéstelo, siéntelo, cachetéelo, párese encima de él, masajéelo. Con nada puede salir. ¿Sino con qué? Con oración y ayuno. Si será importante la oración y el ayuno, si nos hace falta la oración y el ayuno, si necesitamos entrar en oración y en ayuno. Claro que es importante, claro que nos hace falta. Aleluya. Los demonios no salen con integraciones. Los demonios no salen con dinámicas. Ay, trajeron el endemoniado, ay, vamos a hacer una dinámica. No. Toca desayunar y orar. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué clara es la palabra del Señor.
Los demonios no salen poniéndoles películas. Ay, vamos a reunirnos para ver una película. Y el demonio agazapado ahí, viendo películas. No, necesitamos entrar en oración y ayuno. Gloria al Señor. Fíjese bien, Marcos capítulo 1, verso 35 al 39. Levantándose muy de mañana, todos digan conmigo, muy de mañana. ¿Cuándo debemos orar? Muy de mañana. Siendo aún muy oscuro. Para algunos todavía es muy oscuro a las 11 de la mañana. Claro, porque tienen las cortinas en las ventanas y está todo cerrado. Todavía es muy oscuro. Y, ay, ¿qué pasó ahí? No, todavía es muy oscuro. Las 12 del día, la 1 de la tarde. No, el ejemplo de Jesús fue este: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué? Oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Me gusta esto. Jesús dijo: para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Fíjese en ese orden: primero hay ayuno, luego hay oración y luego vienen los milagros. Luego hay predicación y vienen milagros. Y la gente quiere primero los milagros, quiere primero las obras, quiere primero las maravillas, pero sin la oración, sin el ayuno, y el asunto así no funciona. Hay un orden en Dios. Hermanos, si nosotros, cada uno de nosotros, entramos en ayuno, entramos en oración, entramos en búsqueda de la presencia de Dios, podemos estar seguros que el Señor hará grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Mateo capítulo 8. Mire esto que dice aquí. Verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. El propósito de Cristo es que todo aquel que reciba de su gracia, reciba de su perdón, de su misericordia, de su salvación, reciba de sus bendiciones, se levante y enseguida sirva. Sirva por amor y por gratitud. ¿Cómo no servirle a este Cristo glorioso? ¿Cómo no servirle al que ha cambiado nuestra vida? ¿Cómo no servirle al que nos ha amado con amor eterno, con amor fiel y verdadero? ¿Cómo no servirle al que nos ha dado esperanza de vida eterna? Hermanos, debemos servir con amor y con gratitud. Verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Note bien, la sanidad para el cuerpo y la sanidad para el alma. Esto hace parte de la misión con que Cristo vino a este mundo. Y nosotros como iglesia debemos continuar esta misión de Cristo. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hoy hagamos.
Si ha leído los evangelios, otra de las cosas que Jesús hizo fue, antes de establecer apóstoles y discípulos y enviarlos a predicar, él primero pasó la noche en oración y después llamó así a los que él quiso y luego los envió a predicar. Cristo quiere que la iglesia haga esa oración. Oración por nuevos obreros, nuevos predicadores, nuevos discípulos. Ustedes recuerdan que el Señor dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues que al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todavía hay unos obreros, todavía hay unos predicadores, unas predicadoras que están allá en el mundo de pecado, que no se han arrepentido, que no conocen al Señor, que no se han convertido, pero que el Señor los va a traer, los va a transformar, los va a salvar, va a cambiar la vida de ellos, les va a dar el Espíritu Santo y los va a usar como obreros de última hora, como predicadoras de última hora. Pero se requiere de una iglesia que haga esa oración, que le clame al Señor, que le ruegue, que le diga: Señor, todavía hay muchas almas perdidas, envía obreros a esas almas. Envía hombres y mujeres a esas almas. Cristo envió predicadores y le dio autoridad a la iglesia de enviar predicadores. La iglesia hoy debe estar enviando predicadores. Me gustó mucho esa convención misionera a principio de este año allá en Cali, donde hubo representación de 47 países, donde nuestra iglesia Pentecostal Unida de Colombia ha tenido intervención, ha tenido misión, ha tenido ministerio. Qué hermoso eso. Y se mencionaban ahí otros lugares donde la iglesia tiene visión para próximamente enviar misioneros, como es Polonia, como es Rumania y otros más. Vamos a leer Hechos capítulo 13. Los apóstoles siguieron esa misma línea de Cristo. Hicieron ayunos, hicieron oración. Dios se manifestó donde ellos predicaron, ocurrieron maravillas y ellos, la iglesia, envió predicadores. Hechos 13, fíjense bien, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ¿y qué más? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y por allá se encontraron con un brujo que había engañado a la gente, con un tal Elimas, que era hechicero.
Y Pablo estaba evangelizando a un hombre importante, al gobernador de ese lugar llamado Sergio Paulo. Pero mientras Pablo evangelizaba a ese hombre, el brujo con sus artes mágicas, con sus cosas, sus musarañas, se interponía para que Pablo no evangelizara a Sergio Paulo. Pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del poder de Dios, y él discernió que ese brujo se estaba oponiendo, y él, fijando los ojos en ese brujo, entonces le dio una palabra profética que se cumplió al instante. Le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya, aleluya. Hermano, esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy. Que todavía nosotros como iglesia sigamos enviando misioneros, sigamos enviando predicadores. La iglesia que estaba en Antioquía enviaron a Saulo de Tarso, llamado Pablo, y a Bernabé como misioneros, a que ellos predicaran la palabra, a que a través de ellos se manifestaran las obras del Señor. Y a ese brujo se le fue la luz, se le fueron las luces, porque contra Cristo no hay hechicería que prevalezca, contra Cristo no hay brujería que prevalezca, contra Cristo no hay demonio que prevalezca. El que tiene todo el poder, el que tiene toda la autoridad, se llama Jesús de Nazaret, y su palabra es todopoderosa, y ante el poder de su palabra las tinieblas caen. La potestad de las tinieblas es neutralizada y las almas quedan libres. Gloria al Señor. Usted no ande por ahí todo miedoso. Ay, qué miedo, hermano. Que enseguida en la casa hay una bruja, que hay un brujo, que hay, hermano, que allá hacen rituales, que comen gatos, que ay, hermano, qué miedo. Y yo como que me voy a ir más bien. Hermanos, si usted tiene al Cristo de poder, no hay hechizo, no hay agüero, no hay bebedizo, no hay brujería que pueda entrarle. Aleluya. Porque es más grande el que está en nosotros y el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así de sencillo es. Y esto es lo que nosotros debemos creer y proclamar con toda fe, con toda libertad. Gloria al Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. A ver, ¿dónde están los que creen? A ver, yo quiero oír una alabanza de los que creen. Yo quiero que los que creen alaben al Señor con un fuerte aplauso. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Usted cree esa palabra? A veces me pongo a pensar, ¿cuántas veces habremos comido cosas envenenadas? Y el Señor no ha permitido que eso obre en nosotros. Por eso es bueno y es importante orar primero antes de empezar a comer. Pues algunos se acuerdan de orar cuando ya se han comido el almuerzo, el desayuno, la comida. Dice, ay, ¿verdad que hay que orar? Antes, practíquelo antes. Fíjense bien, una de las cosas que practicaron los apóstoles, los discípulos del Señor, fue el dar, el ser generosos, el ofrendar, el diezmar, el dar votos, el dar primicias, el aportar de la economía a la obra de Dios. Porque como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, es verdad que Dios no necesita nada, pero su obra sí. Y la expansión del evangelio se logra a través de la inversión que se hace para que puedan haber predicadores y predicadoras de la palabra de Dios, tanto en lugares cercanos como en lugares lejanos. Y hay unas promesas de Dios para los que hemos aprendido a dar. Una de ellas dice, más bienaventurado es que dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Una de las cosas que hemos experimentado es que recibimos más cuando damos. Usted sí ha sido testigo de eso. Yo lo desafío a que lo haga, a que lo practique. Y no lo haga esperando recibir a cambio. Hágalo de manera espontánea, de manera liberal, de manera generosa. Comience a compartir, comience a dar de la bendición que usted recibe de parte de Dios, para que se sorprenda de cómo Dios actúa, de cómo Dios se manifiesta, de cómo Dios bendice. Segunda a los Corintios capítulo 9. Vamos a leer esto en el verso 6. Segunda a los Corintios 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Segará o recogerá. En otras palabras, cada uno de ustedes determina qué grado de bendición quiere. Si usted quiere una bendición escasa, entonces no dé nada. Si quiere una bendición poquita por ahí de vez en cuando dé algo. Y de bien poquito. Pero si usted quiere una bendición generosa, dé con generosidad. Dé con alegría. Dé con gratitud, dé con amor, y usted podrá recibir generosamente. Eso es lo que dice ahí. Verso 7, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué va a ocurrir? Miren las promesas. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Aleluya, mire las promesas que hay ahí. El Señor hace abundar su gracia. El Señor provee todo lo suficiente en todas las cosas. Y se convierte en un círculo infinito que no tiene comienzo, que no tiene final. Dios me bendice, yo soy bendición. Dios me da, yo doy. Dios me reparte, yo reparto. Y vuelvo y recibo, y vuelvo y doy, y vuelvo y recibo. Y así hasta que Cristo venga. ¿Sí es así o no? Hermanos, con Dios es así. Es la manera que Él ha dado a su iglesia, que su iglesia practique el dar, para que cada uno podamos experimentar cuán superabundante es su gracia. Si hay alguien que sabe de qué tenemos necesidad, ese es Dios. Y Dios es sorprendente. Hay cosas que se nos han acabado. Hay cosas que ya se están terminando, ya se están gastando. Y no hemos abierto aún la boca para decir, Señor, ya esto se acabó, ya esto se terminó. Cuando ya viene el Señor con la bendición para nosotros. Tome, hijo mío, le doy. Tome, hija mía, le doy. Porque yo sé de qué tienes necesidad. Aleluya. Ese es el Dios nuestro. Qué maravilloso es Él. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. ¿Y qué? Y serás bendición. A ver, dígalo conmigo. Te bendeciré y serás bendición. Mire a su hermano y dígaselo. Dígale otra vez, te bendeciré y serás bendición. Cuando usted reciba la bendición de Dios, ponga a Dios en primer lugar. No se coma la bendición usted solo. Ponga a Dios en primer lugar. Aparte primero lo de Dios. Aparte su diezmo, aparte algo de ofrenda. Si se ha comprometido con un voto, recuerde que usted no me ha prometido a mí nada, que el asunto es con Dios. Estos días predicamos ese tema, ¿se acuerdan? Cuando a Dios haces promesa. Y si no lo recuerda, ahí lo puede buscar en Facebook otra vez en la página de la iglesia y lo puede volver a escuchar. Y ahí lo va a escuchar otra vez. Aparte algo de sus primicias, si usted en su corazón siente darlas y ha sido movido por Dios y comprende. Aparte, ponga a Dios en primer lugar. Y si sabe de alguien que en algún momento necesita de su ayuda, necesita de usted, hágalo también con esa persona, con ese hermano, con esa hermana. Y si es inconverso y está cerca de usted, es conocido suyo y sabe que necesita de usted, pues, y puede ayudarlo, ayúdelo. A lo mejor hasta se lo puede ganar para Cristo el Señor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hermano, usted va a experimentar esa gracia de Dios. Bendecidos para ser bendición. Para eso nos bendice Dios.
y tiene muchas maneras de bendecirnos. No estoy hablando de volvernos multimillonarios, eso no lo dice la Biblia. No estoy hablando de volvernos los más ricos de la tierra en cuestiones materiales. No es eso. Es vivir con la bendición que Dios da. Y estoy seguro que la bendición de Dios es más que suficiente. Gloria a Dios. Vamos a mirar el pasaje que leímos al comienzo, Juan capítulo 14, verso 12. Siempre me ha llamado mucho la atención estas palabras del Señor. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuántos creen en el Señor? Bueno, si usted cree en el Señor, le pregunto, ¿usted puede hacer también las obras que hizo Cristo? Aló. Póngale cuidado. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Usted cree que puede hacer más obras que las que hizo Cristo? O le cambio la pregunta, ¿cree que la iglesia de Cristo puede hacer mayores obras que las que hizo Cristo? Por ahí alguien me hace con la cabeza. Se lo voy a explicar. ¿Cómo? Sacrificio, ayuno y oración. Póngale cuidado. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Se lo dije al empezar esta meditación. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo en su cuerpo de carne? Más o menos 3 años, 3 años y medio. Sanó enfermos, resucitó muertos, limpió leprosos, libertó endemoniados, una cantidad de milagros. Predicó el evangelio, enseñó la palabra, pero eso solamente fueron 3 años y medio. Él iba a morir en la cruz, iba a ser sepultado, iba a resucitar y se iba a ir para el cielo. 3 años predicó, 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo lleva la iglesia de Cristo predicando en el mundo? Lleva casi 2000 años, 20 siglos. ¿Cuántas obras son mayores? ¿3 años y medio o 20 siglos? ¿Comprende por qué Jesús dijo, las obras que yo hago vosotros las haréis también? Y aún mayores, Él lo dijo, porque yo voy al Padre. ¿Ahora sí entiende por qué? Claro, el ministerio de la iglesia no ha sido de 3 años y medio. El ministerio de la iglesia ha sido de 20 siglos. A lo largo de 20 siglos, ¿cuántos predicadores ha levantado el Señor? ¿Cuántos predicadores ha enviado la iglesia? Escogidos, llamados, capacitados, enviados, usados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos enfermos se han sanado en 20 siglos? ¿Cuántos endemoniados han sido libertados? ¿Cuántos pecadores han sido salvos en 20 siglos? Y en lo que nos resta ya para irnos con Cristo, yo creo que la iglesia todavía puede hacer estas obras del Señor. Entonces, lo que Cristo hizo en su cuerpo de carne, predicar, sanar, evangelizar, enseñar, orar, ayunar, sanar enfermos. Esto es lo que Cristo quiere que su iglesia siga haciendo. Su cuerpo espiritual ya no está en un cuerpo de carne, ahora está en un cuerpo glorificado, pero en espíritu está en cada uno de nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los ojos, somos la boca, somos las manos, somos los pies de Cristo. Nosotros estamos llamados a continuar estas obras del Señor. Esto que Él hizo, debemos estar haciéndolo nosotros ahora en este tiempo. Y así hasta que Cristo venga por la iglesia.
¿Sí entendemos entonces? La iglesia existe para predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia existe para adorar a Dios. La iglesia existe para ministrar los dones espirituales. La iglesia existe para edificar la gente. La iglesia existe para brindar comunión a la gente. Por la gracia del Señor, vamos a cumplir 34 años de haber conocido a Cristo, de haber conocido el evangelio. Y tengo que decir que todo el tiempo yo he visto la iglesia como la familia más especial, donde uno llega a amar a los hermanos más que a los hermanos de sangre. Yo tengo hermanos de sangre con los que no me hablo. Y no porque yo les niegue el saludo o no quiera hablarme con ellos, sino porque no hay nada que hablar. Pero con hermanos en Cristo, casi que he amanecido hablando con ellos cosas de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, ahora estamos en la iglesia es la familia de la fe. Y debemos manifestarnos ese cariño, debemos manifestarnos ese aprecio, ese amor. Hermanos, existimos para brindar comunión, compañerismo, amistad. Ya sabemos lo que dice la Biblia, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Alabe al Señor, glorifíquelo a Él. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza para siempre. Quiero leerles un texto final. Efesios 2:19. Y quiero leerlo aquí en 3 versiones de la Biblia. Efesios 2:19 en Reina Valera 20:20. Mire cómo dice este pasaje. Efesios 2:19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Se lo leo ahora aquí en la TLA, traducción en lenguaje actual. Por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. En Biblia al día dice, ya no sean ustedes extraños ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes. Hermano, nosotros somos miembros de la familia de Dios. Cuando alguien se bautiza, una de las cosas que le enseño en la doctrina a los que se van a bautizar es, ustedes ahora son visitas, son considerados amigos y decimos bienvenida a las visitas, bienvenidos los amigos. Pero una vez que ustedes se han arrepentido, se han convertido y se han bautizado en el nombre de Jesús, ustedes dejan de ser visitas. Ya vienen a ser nuestros hermanos en Cristo, ya vienen a ser de la familia de Dios. Aleluya, aleluya. Con todos los derechos que tenemos como hijos de Dios. Yo le pregunto, ¿a su casa puede entrar el extraño, el desconocido, el hijo del vecino a la cocina y abrir la nevera y sacar leche y tomar yogur y comer queso y llevarse la carne? ¿Él puede hacer eso? Donde eso ocurriera, ¿usted qué le diría?
¿Y de dónde salió? ¿Y usted qué está haciendo ahí? No, ábrase de aquí. Más respetico, me hace el favor. Más respeto. Le diría cosas de esas. Porque es un extraño, es un aparecido, porque no es de la familia. Pero si en su casa su hijito, su hijita, pequeñitos, preadolescentes, dragones, van y abren la nevera y sacan leche y toman jugo y comen salchichas y dice, fríteme este huevo, ¿usted se enojaría? ¿Usted lo trataría mal? Una madre con ternura, ay, claro, mi hijo, venga, yo se lo preparo, se lo organiza, porque es su hijo, porque tiene todo el derecho. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, en Dios tenemos libertad para abrirle la nevera a Dios cuantas veces queramos, las veces que queramos, y tomar de su despensa todo lo que necesitemos. Aleluya. Tengan la bondad de estar en sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos, unánimes en lo que hacemos. Gloria al Señor. Vamos a orar a Él. Vamos a darle gracias a Él. Padre de la gloria, te damos gracias. Qué bueno eres tú, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por hacer de nosotros tus hijos, tu familia. Gracias, Señor, por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por todas tus obras que tú has hecho. Obras grandes y maravillosas que nadie más puede hacer. Ayúdanos, Señor, a continuar tu misión en esta tierra. Mientras somos arrebatados por tu poder, mientras te esperamos para irnos contigo, ayúdanos, Señor, a seguir orando, a seguir ayunando. Ayúdanos a seguir predicando y enseñando tu palabra con poder, con libertad. Ayúdanos, Señor, para que mediante la invocación de tu nombre glorioso ocurran milagros, ocurran prodigios que nadie más puede hacer sino tú. Oh Señor, todavía hay almas perdidas, todavía hay almas que necesitan oír la predicación de tu evangelio. Sigue enviando obreros a tu mies, sigue levantando predicadores, predicadoras que nos ayuden a anunciar tu gloriosa palabra, para que las almas se arrepientan, se conviertan y vengan a formar parte de esta familia preciosa que es tu iglesia, Señor. Aleluya, aleluya. Que tu nombre siga siendo glorificado. Que tu iglesia siga viviendo en obediencia, en santidad. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén.